necesitamos dejar en claro que se trata, probablemente, de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, en el cual los imputados, mediante una estricta división de roles, subvirtiendo las facultades legales que tenían asignadas de manera sostenida en el tiempo, sustrajeron sistemáticamente fondos del erario en provecho particular, adoptando todas las medidas que fueran necesarias para efectuarla en condiciones de impunidad. Es decir, desactivando para ello todos los mecanismos de control. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Escuchamos al fiscal Diego Luciani en su alegato final pidiendo una grave condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en lo que en Argentina se conoce como la causa Vialidad Nacional, o sea, el direccionamiento durante sus 12 años de gestión de presupuestos para realizar obras públicas que llegaron a los bolsillos presuntamente de su socio Lázaro Báez. Denunciada como jefa de una asociación ilícita junto con la más alta jerarquía responsable de su gobierno de cuidar el erario público, el entramado político, económico y social de esta causa y las pruebas exhibidas en el juicio exigen un profundo análisis sobre el pasado y no menos importante sobre el futuro político de la expresidenta. Y para ello se encuentra con nosotros Daniel Santoro, periodista del diario Clarín, autor del libro La ruta del dinero K, el dinero de Kirchner, que ha seguido de cerca este caso de corrupción desde sus inicios. Hola Daniel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Damián. ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros estamos muy intrigados porque para quienes no conocen este caso de mega corrupción argentina, vos lo has venido siguiendo desde sus inicios. Nos gustaría que nos des un pantallazo y las implicancias que tiene esto para la sociedad argentina. Bueno, el pedido de condena de Luciani contra la vicepresidenta Cristina Kirchner es un hito histórico. Nunca en la historia argentina un fiscal había imputado a una vicepresidenta en ejercicio, y en este caso, como decían ustedes en la introducción, por el direccionamiento a través de licitaciones amañadas de 3.500 millones de dólares, a tal punto es la maniobra, Carlos, a tal punto es la maniobra, Damián, que el fiscal también pide 1.000 millones de dólares de reparación al Estado argentino. Daniel, hay una figura que es interesante en todo esto, que es Lázaro Báez. Durante años se trató de desconectar cualquier conexión entre Fernández de Kirchner con Lázaro Báez. Pero, ¿quién es esta persona y por qué es tan importante para el caso? Lázaro Báez era hasta el año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, un empleado bancario. De pronto armó una empresa constructora, Austral Construcciones, que llegó a recibir, en el caso de Santa Cruz, solamente 51 contratos de obra pública, aumentó su patrimonio en el 2.400% en estos años, y Lázaro Báez ya está condenado, Damián, a 12 años de prisión por la otra causa, la causa de la ruta del dinero K. Pero como demostró el fiscal Luciani, es socio comercial de los Kirchner. El fiscal Luciani mostró 10 acuerdos comerciales entre los Kirchner y Lázaro Báez, que fueron firmados por Máximo Kirchner. Mostró también el testamento de Lázaro Báez, donde llamativamente prohíbe a sus hijos disponer de sus bienes durante 30 años. Y además era el inquilino, entre comillas, de sus hoteles, a través de los cuales Lázaro Báez les pagó 80 millones de pesos en un circuito que, según el fiscal Luciani, es un circuito de sobreprecios, obras no concluidas, de plata negra, que terminaron en el bolsillo de los Kirchner. Bueno, es importante mencionar, y lo dijo Daniel antes, que
esta es la primera vez que ocurre que hay un pedido de condena para una vicepresidenta en ejercicio. El juicio comenzó, las audiencias comenzaron en 2019 y allí la expresidenta tuvo la oportunidad de hacer su descargo. Escuchemos lo que decía en su defensa y en particular el mensaje que tuvo para los jueces que van a juzgarla. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que sacó su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que veía. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Daniel, dos frases que son realmente centrales en esto. A mí me absolvió la historia y ustedes, los jueces, son los que van a tener que rendir cuentas. Ella, al día siguiente de pedirse la condena, hizo toda una exposición en los medios de su cuenta de YouTube. ¿Qué implicancias tiene esto para cuando llegue el momento en que los jueces tengan realmente que dar un veredicto? Primero, Carlos, que parafraseó a Fidel Castro, ustedes se acordarán, cuando le hicieron el juicio por tomar el cuartel de la Moncada en La Habana, Cuba, en 1958, y Fidel Castro dijo: la historia me absolverá. Y la vicepresidenta argentina tiene tanta soberbia que dijo que la historia ya la absolvió, ¿no? Y segundo, obviamente, esto fue el inicio de una campaña de ataques verbales, de carpetazos, como se dice aquí en la Argentina, de insultos contra los jueces y los fiscales, a los cuales se intenta asustar e intenta amedrentar de toda forma, que yo creo que lo que va a seguir, Carlos, de acá hasta la última semana de noviembre, la principio de la semana de diciembre, cuando este Tribunal Oral Federal 2 decida si Cristina es culpable o es inocente y si acepta la condena de 12 años que pidió el fiscal Luciani. Y mientras tanto hay como todo un movimiento en donde están involucrados presidentes y expresidentes de Latinoamérica, diciendo que es un juicio amañado, de que es político, que hay lawfare. ¿Qué implicancias tiene esto en la región? Porque de alguna manera no es casual esa solidaridad de la gran patria latinoamericana. Bueno, el lawfare es una teoría falsa que inventó Lula, que supone un complot de la Embajada de Estados Unidos, los medios de comunicación y los jueces contra los líderes populares de América Latina, Carlos. Pero hay preguntas muy sencillas. ¿Por qué el expresidente de Uruguay, Mujica, no tiene ninguna causa de corrupción? Porque no se robó nada del Estado. ¿Por qué la expresidenta de Chile, Bachelet, no tiene ninguna causa de corrupción? Porque no se nos robó nada del Estado. Estamos hablando acá de casos concretos. La vicepresidenta argentina tiene 4 juicios orales en marcha, a diferencia incluso de lo que pasó con Lula. Bueno, y este discurso ha pegado fuerte en su militancia, pero no es cierto, y aún más en este caso, porque el fiscal Luciani, ¿sabes quién lo nombró, Carlos? La expresidenta Cristina Kirchner, y a los 3 miembros del Tribunal Oral Federal 2, que tiene la causa vialidad, también lo nombró Cristina Kirchner cuando era presidenta de la Nación. Nos quedan 4 minutos. Queremos escuchar unas declaraciones que hizo la semana pasada el presidente de Argentina, Alberto Fernández, diciendo que Nisman se había suicidado. Y algo que yo lo entrevisté y dijo exactamente lo contrario. Escuchémoslo. Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó.
Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho públicamente dos cosas que increíblemente la oposición no le pide más explicaciones. Lo primero que ha dicho fue que ella no tiene ninguna duda que a Nisman lo mataron. Primero dijo que era un suicidio, pero al día siguiente dijo que no tiene ninguna duda que lo habían matado. Y dijo algo más grave, dijo que lo mató una guerra entre servicios de inteligencia. Y la guerra de los servicios de inteligencia es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad ni mía, ni tuya, ni de los ciudadanos. Los que tienen servicios de inteligencia a su cargo son los que gobiernan. Con lo cual ella tendría que estar explicándonos de qué nos habla cuando nos habla de una guerra de servicios de inteligencia. Sin embargo, nadie le pidió esa explicación. Absolutamente nadie. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Daniel, las amenazas a fiscales no es algo nuevo en Argentina. ¿Lo ves esto como un mensaje hacia la justicia, teniendo en cuenta el precedente que hubo en 2015 con el fiscal Nisman, por ejemplo? Sí, el presidente Alberto Fernández adoptó todo el discurso y el ataque verbal de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y por eso la oposición pidió su juicio político y además le hicieron una denuncia penal por violar el artículo 109 de la Constitución, que prohíbe a los presidentes tener injerencia en las causas judiciales que están en marcha. Pero hay algo que a mí me llama la atención. En el caso del fiscal Nisman, fue asesinado y no pudo presentar sus evidencias. A mí el fiscal Nisman, cuando lo entrevisté, me dijo, yo estoy o no estoy, las pruebas están. Acá las pruebas ya fueron presentadas. ¿Cuál es el motivo entonces para amenazar al fiscal? ¿Es llegar a los jueces, amedrentar más a los jueces que al fiscal? ¿Dónde se encuentra ese punto? Sí, ahora las presiones son contra el Tribunal Oral Federal 2, pero también contra los demás fiscales, Carlos, que tienen que intervenir en otros juicios, en otros 3 juicios orales. Vos tenés que recordar que ahora viene la causa de los cuadernos de las coimas, que está la causa más grande de corrupción de la historia argentina, y ahí también está apuntando a los fiscales de ese tribunal oral. Bueno, Daniel, realmente un tema interesantísimo que nos va a dar para volver a hablar contigo cuando estas causas avancen. Te agradecemos enormemente el habernos ayudado a entender y analizar lo que está pasando en este momento en la Argentina. Y bueno, volveremos a encontrarnos porque esto es to be continued, tendrá su continuidad. Muchas gracias a ustedes y un gusto poder compartir con ustedes esta entrevista. Daniel Santoro, periodista del diario Clarín. Charles. Es un tema que sin duda, en noviembre tienen que dar los jueces un veredicto acerca del pedido de la condena a Cristina Kirchner, y como dijo el periodista Daniel Santoro, hay otras 4 causas dando vuelta, o sea que el avispero político judicial en Argentina es un ejemplo, un modelo a seguir para aprender, porque en otros países no ocurren estas cosas. Así que ¿cómo cambió de aquella entrevista que te dio? Sí, no. Un día dijo, le pregunté, ¿te acordás? ¿Suicidio o homicidio? Y dijo homicidio. Y ahora dice, no, Nisman se suicidó. Bueno.